Y te pido que me compartas la pantalla, porfa. ¿Cómo se comparte pantalla? Aquí abajo, mira, voy a dejar de presentar. Abajo del chat dice presentar ahora. Ah, ahí está. Entonces ponle tú ahí toda la pantalla. Y cuando pongas toda la pantalla, va a aparecer una ventana donde está la pantalla. Tienes que pincharla para que ahí tú se active el botón de compartir. Eso. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Cuál es? Entonces la página de Autodesk, eso, a ver, es de ahí mismo. ¿Esa? ¿Sí? Ese, ¿no? Tienes que, claro, tienes que hacer una cuenta antes. Sí, sí, tengo. ¿La hiciste ya? No me acuerdo cuál era de clase. Era... Mientras tanto voy a enviar un correo a ver si me abrió el Gmail. Correo de verificación. Es un tutorial sin hacer tutoriales. ¿Qué dice ahí? No, se ve como borrosa la pantalla. Dice que le va a llegar un correo. Sí, pero... A ver. Sí. Verificar email. Ahí te va claro, ahí te va a orientar a la página donde, seguramente te va a llevar a la página donde tienes que ingresar el certificado de alumno regular. Lo tienes que bajar de intranet. Y entonces voy a dejar de compartir pantalla porque hay datos. Entonces ya verifique la cuenta y tengo que sacar el intranet, el certificado. País, estudiante. Tengo un problema aquí en la conexión. Voy a salir y volver a entrar, ¿ya? Para que no se vayan. Por Ok, favor. que nos vayamos, dice. Bueno, te hice un tutorial si quieres hacer tu tutorial. El área de estudio, ¿qué le pongo? Es arquitectura, medios y entretenimiento y diseño. Diseño. Diseño y fabricación de productos. Sí, o sea, pone cualquier cosa, yo creo. Yo creo que cualquier opción te la van a validar ya enviando el documento. Pues sí. Inscrito ¿desde qué mes estamos? Enero, febrero, marzo, abril. 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 ¿En qué año estamos? 2021. ¿Qué hago si me hice graduado en... Ah, listo. Ahí no sé. ¿Qué pongo? Graduado en nada. Diciembre, a ver cuántos años más, tengo más 5 años más.
2028, así. 2026. 2027, por si acaso. Cuando yo me estaba descargando el Mayan delante, me estaba pidiendo tarjeta de crédito para pagar $1,700 al mes. Algo poco. Igual está difícil el programa, Ujú. tiene muchas cosas en contra. Es muy caro. Yo no entiendo por qué es También. tan caro. Y el profe no va a volver nunca. A ver, iba a sacar el papel de alumno regular Ese es de la y, intranet. y no había abierto la intranet. A ver, ¿dónde lo sacó? ¿En académico? Eh, documentos. Ah, Académicos documentos. Hay una que dice documentos y te la va a soltar al tiro así. ¿no me sale? Déjame entrar a mí. Porque yo lo pedí Solicitudes. una vez. Ah, mira, la encontré. Capísima. La encontré el tiro. Sí, las solicitudes eran. Entonces, si lo descargué, debería estar aquí. Es que formateé el computador hace poco y no sé dónde caen las cosas. Porque antes yo tenía una carpeta para que cayera todo. Ah, ya. Ahora cae todo a la suerte de la olla. Bueno, ahora me dicen que tengo que esperar hasta 48 horas mientras instalo la tableta. Igual los chiquillos habían dicho que se demoró súper poco, po. ¿Tú estuviste en la ¡Ah, clase mira! anterior o no? Y sí, ¿Ya te llegó? sí. Rapidito. ¿Cómo te ha ido, Melanie? Me dieron un plazo de un año. Creo que el próximo año voy a tener que hacer otro correo. Pero Le fue bien, lo ¿te pudo Me hacer. fue bien. te dieron la opción de descarga? Sí. Ahora la cosa sería descargarlo y reiniciar el PC por un ratito. Igual no es tanto. No, o sea, descárgalo, se va a demorar en descargarlo. Eh, pero te dieron ¿El la clave. 2018? No, no, cuál estás descargando? El... El student, ¿o no? Sí. Sí. Ahí no te van a dar la opción, tienes que descargar la última versión, parece. ¿O no? ¿O te dejan seleccionar? Me deja seleccionar hasta el 2018. Ah, ya. Y yo creo que trata de bajar el 2020, para que no sea ni tan viejo ni tan nuevo. El 2020 es una buena versión. Bueno, voy a instalar el 2020 y si no me corre, vamos a tener que bajar las cosas. Va a tener que, bueno, no sé cómo lo vamos a hacer. ¿Y tú, José? Yo lo tengo instalado y abierto el programa. Eso sí, no cacho mucho. Igual estuve haciendo cosas de que usted hacía en la clase anterior, pero ¿Y la tarea la hiciste? había pedido, no, lo instalé recién hoy día el programa, sí, no le voy a mentir. Pero estuve metiéndole mano ya. Estuve haciendo esa cosita que decía usted, ¿cómo se llama? Extruden. ¿Cómo se llama? Acá está, Mesh Tool, Ah, pero el ¿cuándo? extrude, hoy día. Lo que dice hoy día, Sí, pues también modifiqué los dodges, así se llaman. Sí, pues los palitos son los dodges, los otros, los puntos, ¿cómo se llamaban? los vertex. Los vertex, sí. Ahí estuve como haciendo cosas, sí. Hice un helado, pero después lo borré así, pero fue como el cono y el círculo arriba, nada más. Sí. Traté de ponerle como si estuviera derretido ahí, pero tampoco me salían. Ya. Hay una compañera que no puede entrar porque le sale solo el link anterior, así que Voy a enviar, dile que ahora estoy enviando por correo el link porque, pero debería haberle llegado la invitación, pues igual le voy a enviar el link por correo. O por Discord por último.
Ahí ya se lo estoy mandando yo por WhatsApp. Bueno, entonces, es que había, ya, partamos en orden. Había una tarea, Sí, no la yo sé tiene que había una tarea. José y Melanie tampoco está con el programa como instalado, ¿cierto? Exacto. Eh, Exacto, sí. y no tenemos nadie más. Entonces, lo que yo le había pedido era que practicaran cosas que le había dicho la semana anterior sobre la navegabilidad en el programa, que era cómo moverse, cómo acercarse, cómo girar en torno a un objeto y cómo editar los componentes. Tú, Melanie, no practicaste nada en ningún otro computador tampoco. Y tú, José, No, practicaste delante. Lo único Sí. que hiciste fue como mover cosas delante. Bueno, y de lo que hiciste delante, ¿te surgió alguna duda? O sea, sí, más que nada, como que igual todavía me tupo mucho con el programa, más que nada también la cámara misma, siento que me molesta bastante así, pero más que nada sí, supe como agrandar o achicar el objeto, más que nada, moverlo, hacerle las divisiones, pero lo que no lo que por ejemplo ahora tengo un cubo así, a ver si lo voy a compartir pantalla mejor, Ya, veamos. para no estar hablando así. Ya, ahí se ve. Está carga. Ahí está, ahí lo veo, sí. Ya. Aquí yo, por ejemplo, tenía yo vi que usted harto trabajó con el Strudent, pero por ejemplo, yo este lo tengo y no sabía cómo seleccionarlo, porque usted decía con el shift podíamos, pero aquí como que no me resulta. Y No, este lo dividí desde acá. ya, pero para seleccionar un componente, el shift es para sumar una selección. Pero para seleccionar primero, tú tienes que presionar el botón derecho. Solamente el derecho. No, nada. Selecciona el botón derecho del mouse. No, nada, así. No me aparece ninguna opción. Espera. Si aprieto el espacio me sale todo esto. No, pero lo que hay que hacer es entrar al modo de edición de componentes que lo explicaba en la clase anterior. El objeto es una cosa y los no será componentes esa, del objeto es otra cosa. no será esa Entonces, herramienta que está debajo del, o sea, que es como azul que está arriba de las 4 cuadradas de ahí. No sé cómo se llama. entonces si tú creas el, el cubo, tienes que botar el botón derecho del mouse, te tiene que aparecer un menú que dice Edge, Vertex o Faces, ¿no? Ah, ya. Me salió antes, pero antes, cuando comencé todo, ¿sabes? Voy a borrar todo mejor. Vamos a poner uno acá. No me sale ninguna opción ahora. Moverlo. No, esto es para moverlo. Exacto. No, pero Quiero encima, agrandarlo un poquito así, encima del primero. cubo, botón derecho, a ver. No, nada así. No me da ninguna opción ahí. ¿Estás con mouse? Ahí apareció. Eso que acaba de aparecer. Ahí sí. Ah, ya, ahí está. Ahí como Bueno, que. Ah, ya. tienes que moverte para decir qué componente es el que tú necesitas seleccionar. Ah, el que necesito seleccionar, ya. Entonces los vértices son los puntos de las Sí, esquinas, po. ¿ya? Y los edges Las son los aristas son palitos. los edges, claro. Y en este caso, por ejemplo, si tú quieres mover un face, tienes que seleccionar face. Y ahí selecciona Que sería como acá. un Ah, claro. ya, ahí está. Entonces el shift es para seleccionar otro, aparte de Sí, ese. po. Así como ahora. Mm, Eso. eh. Eso es. Oh, me Entonces, arregló la vida este botón así. entonces la tarea era que, bueno, aparte de que uno se pueda mover en relación al objeto, haber tratado de orbitar. Ahí estás con el alt se hace todo eso. Sí. Y los tres botones del mouse, cambiando las tres operaciones. ¿Ya? Ya, Uno he que ocupado eso, uno nomás.
¿viste? Con el Alt más el botón izquierdo tú puedes orbitar. El botón medio puedes hacer un paneo y con el botón derecho un zoom, ¿cierto? Te acerca y te aleja en Sí, relación al objeto. Y bueno, y ahí tú cuando hiciste botón derecho entraste al modo de selección de los componentes. Ahora, si quieres sí. salir de eso, Sí, porque porque eso aquí siempre, tengo seleccionado una cara ahora. si, Aquí. si ahora quieres como salir de ese estado para seleccionar el objeto completo nuevamente, tienes que presionar la tecla F8. Y el objeto se va a poner verde. Presiónala de nuevo, Ya. Sí, algo me salió ahí. hasta que se ponga verde, ¿no? Ya, azul. No. Presiona la verde, F8 otra vez. Ya, ahí sí que sí. ¿Ok? Entonces ahora tú no puedes seleccionar los componentes, No, pero pues sí el ahora objeto. está. Exacto. Entonces ahí puedes tomar el objeto entero y lo puedes mover Para donde yo quiero, o, así o como rotar. escalar. Sí. Ah, ya. Aquí voy a... Bueno, entonces la tarea se trataba de que tú puedas hacer una forma tratando de juntar unas 3 o 4 piezas. Por ejemplo, una casita es como un cubo y arriba es otro cubo y a ese cubo uno como que le toma el techo y lo trata de deformar para que parezca techo. Exacto. Entonces, trata de hacerlo, a ver si surge alguna... Para retomar un poco cosas que son interesantes. Mira, ya, crea un cubo. Este de acá es para... No, este es rotación. No, este es... Piu, piu. Este sí que sí. Borra el otro Aquí si quieres. se pueden borrar como los... ¿Cómo se llama? Los edge se pueden borrar, ¿cierto? No, los faces sí. Ah, ya. Porque los edges son los que le dan forma a un face. Pero por ejemplo, ya, ahí tienes, supongamos que esa es la base de la casa. Ujú. Entonces tú la puedes estirar, trata de hacerla más larga, por ejemplo. Para arriba nomás. Eh, no para el lado, para que sea como más amplia, más ancha. Eso... Me ve aquí eso. Estoy como seleccionando... ¿Por qué se me ve así, profe? ¿Qué hice mal? Porque moviste los componentes para el lado. Cuando quisiste mover la caja, ¿Mm? estaba ahí en el modo de edición de componentes. Entonces es como que agarraste todos los vértices y los moviste para el lado. Ah, ya. Pero el pivote sigue estando donde estaba antes. Sí, exacto. Ya, Para, ahí. para mover el objeto hay que presionar la letra F8 y mover el objeto cuando esté en verde. Los dejo en uno nomás. Bueno, Para el ladito, me dijo, sí. ya supongamos que esa es la base de la casa. Una de las cosas que vimos en la clase anterior fue cómo duplicar el objeto sin Sí. necesidad de ir a crearlo de nuevo, ¿cierto? Y Pues eso ahí lo lo dupliqué. hacíamos Pero con como el control D. control D, sí. Ahora me quedaron Ahora, montados. ¿Cómo lo puedo mover así? pínchalo y presiona la W. La W es para mover un objeto. Ya, ahí está. ¿Eh? Te dejo por Entonces, ahí. si selecciona el manipulador como amarillo nomás, lo mueves solamente para arriba. El centro, sí. El azul lo mueve para acá. ¿Ya? El amarillo. Entonces, supón tú que es el techo de la casa, ahora tendrías que darle como una forma, ¿no? Exacto. Y para darle forma a esa caja, ahí es donde tú entras al modo de edición de componentes. Aquí. Entonces ahí, por ejemplo, tú agarras cualquier componente, los edges, y tratas de moverlo hacia el centro para que quede como un conito, o como un, claro, como un techo, porque es como más angosto arriba y se va ampliando hacia el lado de la caja. Ahí tengo los vertex, pero ¿cómo los puedo mover así? Presionando la W de nuevo. Me pincha ese, Ah, ya, ya, ya. se mueve igual que el objeto, solamente que ahora puedes mover los componentes. Sí. Oh, qué mágico ahora. Y ahí entonces tú tienes Pero como... estos del medio los debería... Igual quedan. Sí, déjalo Este así, seleccionado. ahora es para ir dando como la silueta nomás. Después vamos a ir aprendiendo cómo soldar esos y que se Ah, ya. transformen en Ah, uno porque se solo. tienen que unir, sí o sí, siempre.
No necesariamente, dependiendo, porque si uno quiere una arista ahí, claro, pero si la casa no tiene un techo que no es una arista y tiene como un borde, uno puede conservarlo. Y ahora me salgo con el F8 aquí para moverlo acá. Eso. Hola Noemí, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo te fue con esta tarea? ¿Lo pudiste hacer? ¿Pudiste instalar Eh, Maya antes que todo? no pude instalarme el Maya, sí, de hecho hablé con el profe JP sobre mi asunto, pues y me dijo que pausara las carreras de, al menos las clases de animación 2D y 3D. Pero voy a entrar para anotar lo que aprenda acá y lo que usted diga, Ya, porque no puedo con mi computador. tenemos, ya, a ver, deja anotarte para poder decirle al JB porque hay como 4 o 5 alumnos que no van a poder trabajar. Noemí Rivera. Así que entro y estoy anotando como todo mi cuaderno por si es que algún día saque la cuarentena y pueda ir al instituto, eh, llevarlo y hacer y practicar ahí con todo lo que aprendí ahora. Sí. Sí, bueno, ojalá que la cuarentena se pueda levantar pronto, porque está difícil Eh, eh, tratar de ayudar a quienes no tienen como el equipo. Eh, Así que, bueno, dentro de las cosas como nuevas que no habíamos hablado la semana anterior está eso de duplicar, ¿no? Un objeto, entonces se duplica con control D. Exacto. Oh, ¿Con qué tecla no escuché y me puse a toser? Con control D. Eh, bueno, la profe, tarea, ¿sí? una consulta, mire, no sé si me está viendo, pero por ejemplo aquí estoy editando esto y como que se me agarró todo esto, mire, en ¿Ya? vez de solo los hoyitos. Así, ese no, y ahí yo quería hacer como un orificio nada más. Ah, entonces tienes que extruir. Ah, la opción no queda ahí como... No, porque lo que tú estás Ah, ya. haciendo ahí es seleccionándolo el face y moviéndolo. Entonces tienes que Ah, extruir. solo moviendo las face para adentro nomás, así, sin el Ya. extrude. Entonces primero tienes que extruir y ahí va a ser como claro, la perforación, Ah, ¿verdad? ya, ahí sí. Sí, ahí sí que sí. Porque si lo muevo así nomás, es como que se va todo para adentro, ya, ya, ya. Bueno, lo que está haciendo ahí José son cosas que vimos delante en la clase anterior, ¿no? Exacto. Entonces yo las voy a repetir ahora para que, bueno, Melanie va a esperar que descargue todo lo de Maya y lo pueda hacer cuando termine yo esta parte. Y Noemí, bueno, va a ir anotando. De todos modos, estas grabaciones van a ir quedando en la lista de YouTube para que estén siempre al acceso rápido para todos. Una vez Mm, que entendemos un poquitito cómo navegar, eh, tenemos que aprender cómo editar los objetos para empezar a dar forma, ¿cierto? Como por ejemplo las ventanas que está haciendo ahí José. Eh, Nosotros vamos a hacer un proyecto de, hay que que, ir. que nos va a ayudar a generar formas nuevas para aprender herramientas esenciales, pero también nos va a servir para entender bien cómo se organizan los objetos en una escena, ¿ya? Eh, para eso vamos a hacer una figurita de Lego
vamos a simular, ¿cierto? Cómo se modela una figura en Lego, teniendo algunas piezas que las vamos a crear nosotros, por ejemplo, la típica pieza que es el cubito con este círculo arriba, algunas que puedan ser más, más compuestas, y esa va a ser una de las partes del proyecto, y la otra parte va a ser armar esta figura. ¿Ya? Lo que hoy día les voy a mostrar un poco son algunas herramientas que son súper esenciales para modelar, para editar el, el objeto. ¿Ya? Ahí tú estás extruyendo qué cosa. No, es que seleccioné 3 partes del cono nomás y empecé a moverla así, Mm. de meter mano nomás. Ok, entonces, mira, bueno, voy a presentarles cómo es el proyecto para que lo empiecen también a generar cuando ya tengan en el caso de Melanie, tenga su malla instalado, y José, que ya lo tiene, empieza a pensar en su proyecto, y Noemí, bueno, tomará los apuntes necesarios para trabajar después cuando pueda. Y los compañeros que no vinieron tendrán que ver la grabación para poder cumplir con esta primera tarea. El proyecto, voy a mostrar acá, ¿cierto? El listado. Yo esto lo tenía en la clase de herramientas 3D del año pasado. Y en la presentación, que no sé si se las mostré, pero explicaba un poquito en qué consiste este proyecto del que le estoy hablando. Fíjense ustedes, ¿ven esa? No estoy compartiendo. No, profe, no está Voy a con eso. compartir ahora. ¿Ahora sí? Sí, ahora que Sí, sí. ahora sí. Bueno, ¿ven esa planta carnívora que es como la de los juegos de Mario Bros? Sí, esa tenía una pregunta igual. Por ejemplo, cuando esta opción del Maya no se puede elegir como un efecto, por ejemplo, como ese, 3D, así como puros cubos. Se tendría que realizar cubo por cubo ahí. Lo que pasa es que de eso se trata el proyecto, porque este es un Lego en definitiva, son cubos, son Legos. Son piezas de Lego modeladas, ¿no? Entonces, Ujú. el primer proyecto se trata de construir la pieza y después hacer un trabajo de organización de esto para acostumbrarnos un poco a cómo manipular todos los elementos en un, en una cena, ¿ya? Este es un ejemplo que es como muy complejo, entonces la idea es que busquen un elemento que no sea tan. Espérate, voy a apagarte el sonido un poquitito, José. Oh, disculpe, se escucha mucho. No, pero no te preocupes, es para. Ahí tú cuando necesites hablar lo desmuteas, ¿no? Eh, por ejemplo, son muchas piezas iguales, hartas, y es la misma pieza. ¿Ok? Hay que tratar de buscar un proyecto que sea un poquitito más variado en cuanto a formas y con menos formas. ¿Se fijan? Por ejemplo, esta ranita es más simple que la otra. Son menos formas que organizar. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es modelar esta pieza, ¿no? Que no se va a tratar, ¿cierto?, de modelarla como la modelamos, como hicimos este primer ejercicio, que era poner un cilindro arriba de una caja.
Ahora se trata de modelar la pieza como una unidad. Un solo objeto con las aristas súper bien definidas para que en el render nosotros podamos tener una buena definición, ¿ok? Entonces, dependiendo de la referencia que ustedes tengan, ustedes van a modelar a lo mejor unas 4 o 5 piezas, ¿cierto? Yo, por ejemplo, acá tengo esas piezas. A lo mejor esta extruida, esta que es más cilíndrica, esta que es como una repetición, esta que es como con una extrusión para acá. Bueno, cada uno de estos es un solo elemento, ¿no? Entonces, de eso se trata el proyecto. Modelar primero que todo las piezas. Por eso les digo que busquen una referencia que sea más bien simple en cuanto a la cantidad, ¿cierto? Y que les dé la posibilidad de entender bien cómo se modelan las cosas. Entonces, una que sea curva, una que sea como repetida para poder adquirir como toda esa práctica. Aquí, por ejemplo, hay unos trabajos de los otros compañeros. Fíjense, esa fue la referencia. Y aquí estamos viendo como el resultado que había en el 3D. No sé si se alcanza a ver. ¿Lo notan o no? Sí, sí, se nota. ¿No? Esos son Está más como chiquitito trabajos. Y bueno, claro, le vamos a poner colores y todo, pero lo importante es que vamos a corregir muchas cosas que se van presentando. Por ejemplo, aquí hay una serie de errores de imperfecciones en el modelado. Que yo le voy a ir explicando cuándo tienen que ser evitables estas cosas, ¿ya? Entonces, una cuestión fundamental es el correcto modelado, ¿ya? Por eso no tienen que ser tantas piezas, ojalá unas 4 o 5, y la idea es que el modelo tampoco sea tan complejo como la primera planta carnívora que les mostré, porque eran prácticamente una sola pieza repetida 1000 veces, ¿ok? Este es más sencillo, miren, incluso tiene poquititas, es como un pollito parece, no me acuerdo cuál era la referencia. Pero a pesar de lo sencillo, estaba mal modelada, tenía muchas imperfecciones en las uniones, en las aristas, ¿ya? A lo que se refiere con imperfección en la arista, ¿a qué? ¿Cómo se refiere a eso? Pero no lo entiendo, ¿sí? Sí, pero es que es difícil de explicar ahora si no hemos modelado nada, pero por ejemplo, los modelos dentro dentro del proceso de modelado, ahora se lo voy a ir explicando. Cuando uno les da forma, hace divisiones, ¿no? Hace divisiones o hace extrusiones. Sí, En el camino, cuando uno va conociendo las herramientas, se tiende a generar como otro tipo de divisiones que son para generar formas más complejas. Entonces uno utiliza otra herramienta y, por ejemplo, empieza, qué sé yo, a sacar caras, ¿ya? Y a generar otro tipo de cortes con otras herramientas que no se las voy a explicar hoy día, se las voy a explicar más adelante. Y por error, de repente uno pasa a seleccionar esto mismo que hice yo aquí, ¿ya? ahí seleccionó una del fondo de atrás. Sí. Aquí yo cometí un error. ¿Por qué? Sin darme cuenta, dejé acá una cara que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, ¿ya? En el modelado para animación, y porque esto trae complicaciones para un montón de procesos posteriores, las caras de más de 4 lados se tienen que evitar, ¿ya? Mira, la irregularidad del flujo de las líneas ya empieza a verse raro acá solamente porque no hay una continuidad en las líneas, ¿ya? Y estas cosas generalmente pasan por error,
y empieza uno a cometer errores, ¿ok? Que, claro, hoy ya no modelamos nada, así que obviamente es difícil entenderlo, pero cuando empezamos a modelar las piezas te vas a dar cuenta. Y empiezan a quedar estas caras de varios lados, y estas imperfecciones en una cara que es plana a lo mejor no se nota tanto formalmente, pero cuando la pieza es orgánica ya sí se empieza a notar y quedan como nudos y los modelos empiezan a quedar como raros y feos. Ah, ya ¿Ya? entendí más o menos. Entonces, Más o menos todas, arte. todas estas cosas, ¿cierto? Se tienen que evitar eso. Tienen que evitar y son corregibles, pero para eso uno tiene que ir conociendo las herramientas, ¿no? Lo primero es, ahora, Eh, Ahí tendría que borrar toda esa parte y volver a hacerla, sí. claro, y aquí tengo que reconstruir, entonces, bueno, ¿cómo es que tapo ese hoyo y todo eso lo tenemos que aprender, ¿ya? Pero aún así, en este ejercicio que no es tan complejo, se dan esos casos. Por ejemplo, esta pieza, yo no sé cómo llegó, este que le estaba mostrando, cómo llegó a ese nivel de irregularidad con el borde. Y no sé si lo puedo volver aquí atrás. Mira, te fijas que es como que los vértices aquí no quedan conectados. Y si yo lo suavizo, esa arista no queda regular ahí, No, está todo irregular, pero ¿cierto? se ve Entonces regular. se ve irregular, pero además, aunque yo no viera las líneas, en el render esto se ve suave y de repente bruscamente se pone lineal y solo es porque hay problema aquí en la conexión de los vértices. Aquí, por ejemplo, hay un vértice que no se conecta con nada. O, por ejemplo, esa línea no continúa. Eso inmediatamente origina un ruido aquí, ¿no? Una imperfección. Y eso es porque seguramente el alumno, por error, pasó a borrar ese edge, ¿verdad? Sí, sí, No, se entendió. no es que haya hecho algo más, sino que lo borró. Mal tipeo, Y mal mira, presionar. solamente borrar eso hace que, por ejemplo, esta parte del modelo que era recta se haga curva. Que Y el modelo empieza a quedar como con puntas y como con abollones. Esas cosas son las que tenemos que ir entonces trabajando poco a poco, y a eso me refiero con imperfecciones en el modelado. ya. No, es igual se entiende, porque si esto fuera como ya tenemos el modelo y se ocupa para otra cosa, eso mismo puede afectar, pues así. Se van Claro, viendo o la sea, escena. Si fuera como una persona, por ejemplo, puede producir hasta bugs en la misma persona de la animación, así. no sé, claro, los modelos cuando tú trabajas te los piden perfectos, pues no te los piden con errores, porque así es el trabajo. Entonces uno tiene que Exacto. acostumbrarse a que el modelado no solamente es darle forma a algo, no tiene que ver con que se vea parecido a algo, tiene que ver también con que esté correctamente, técnicamente bien modelado, porque las plataformas exigen que si tú lo vas a colorizar, le vas a poner textura. Las texturas, por ejemplo, más adelante lo vamos a entender, es algo que se proyecta en el face, ¿ya? En cada face, ¿o no? Y ahí, por ejemplo, hay hartas Imagínate, face que están como separados, así sí, como. po. Y mira cómo se ve de irregular esto. Esto, Sí, esto mismo pasaría a la textura. Imagínate que aquí va un logo. Entonces el logo en esta parte se vería estirado. La letra no se vería como regular, debería. se vería como estirada, ¿cierto? O imagínate que esto fuese una camisa y que tiene como cuadritos. En esta parte esos cuadritos se empezarían a deformar. Sí, pues. Entonces el modelado tiene que estar correctamente hecho también para no arrastrar y arrastrar problemas en la producción después. ¿Ya? A eso me refiero con esos errores de modelado. Bueno, ¿se entiende, no? Sí, profe. Se ¿Llegó alguien entiende. más o no llegó nadie más? Bueno, entonces, eso tienen que tratar de considerar. Ya busquen una referencia, como les digo, de un monito que no sea tan complejo en cuanto a cantidad de elementos, para que no estén ordenando 1000 cositas iguales una arriba de la otra. Estos monos así, como con piezas simples y como claras, ¿cierto? En su distribución,
es un buen ejemplo. Bueno, y claramente nosotros en el cubo que teníamos originalmente, lo que podíamos hacer era llevarlo a una situación donde yo voy a poner botón derecho, control vértex, donde lo podíamos apretar para allá o hacer como un triángulo, pero no tenemos la posibilidad de generar muchas formas más a partir de eso, ¿no? Es porque no tenemos componentes, no tenemos que tomar para, por ejemplo, hacer que esto fuese como así, ¿no? Como más cóncavo aquí. Porque ¿cómo? No tengo. Me encantaría tener aquí unos vértices y poderlos mover así, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos modelar una cosa, lo que tenemos que tener es vértices, ¿ya? Si yo quisiera modelar una pieza de Lego, como esta del cubito, uno podría, de acuerdo a lo que veníamos haciendo, tomar eso y esto, y ahí parece, ¿no? Como la pieza del Lego, Sí. ¿cierto? Pero Pero igual todo bueno, lo que está adentro se tiene que cortar, ¿o no? pero parece nomás, ¿no? En un modelo correctamente ejecutado, primero que todo no deberían haber, o sea, esto debería estar como bien definido, ¿no? O sea, redondeado aquí, bien definido, que no pierda la forma, pero suave. O Ah, que no sea tan puntiagudo más que la nada, porque tampoco las cosas son claro, así como y tan rectas. porque este cilindro tampoco es un cilindro bien ejecutado. No es un modelo para videojuegos, no se tiene que ver con buena definición. Los modelos de 3D son modelos que, que se ven bien siempre y las formas curvas son curvas y las formas rectas generalmente tienen un borde, un bisel que no es una línea correcta, ¿cierto? O sea, recta solamente, sino que igual tiene como un grosor. Por ejemplo, el borde de una mesa tiene una suavidad, ¿no? El borde de un fierro tiene una suavidad que es mayor al de la madera o la de un vidrio, por ejemplo. Esa curva en la arista. Y así, pues la mayoría de las cosas no son cajas rectas. Cuando uno modela tiene que pensar que, claro, no todo es así como low poly. Eh, las formas de Lego, principalmente, son aquí como suaves. Aquí, si se fijan, esa línea es como que tiene un grosor, ¿no? A los bordes, sí. Y ese círculo es un círculo bien definido, es liso en su curvatura. No es así como una línea tras otra, ¿verdad? Entonces, primero que todo, si yo quiero suavizar esto, una manera de ver los modelos como suavizados, yo tengo que tratar de hacer un smooth, o aquí se visualiza como presionando el 3. Y, y como son dos formas que tienen tantos componentes distintos unos de otras, la figura se transforma en una cuestión que no tiene nada que ver, ¿no? Ahí habría que hacerle unos, ¿cómo se llaman? Unos vértices arriba, ¿o no? En la parte de arriba del círculo. No, lo primero es que, bueno, vamos por orden. Lo primero es que tiene que ser, generalmente esta parte del modelo, como es una pieza que tiene un solo material, va a ser un solo objeto, no dos como los tengo acá. Por ejemplo, esa pieza de ahí, formalmente es como, yo lo podría representar así, ¿no? Más o menos así yo la podría ver, la podría representar. ¿Cierto?
Sí, pero eso no sigue siendo toda una pieza, po. Son tres juntas. Son tres objetos distintos, ¿no? Yo lo que necesito es modelar esto en un solo objeto, porque por ejemplo ya, un rifle tiene varias partes que sí las puedo modelar independiente, ¿verdad? Donde tomo los fierros de los tubos, ¿cierto? El obturador. Bueno, claro, esos son elementos como ensamblados y que perfectamente los puedo modelar uno solo. Eh, pero aún así, donde yo tomo el rifle, por ejemplo, es como suave, eso es de madera. La culata ahí. ¿Cachai? Es solo una parte al final y al cabo. Y entonces tengo que definir esa pieza, aunque sea una sola, la tengo que ir definiendo. Y acá, por ejemplo, esto es de una sola material, entonces aquí no tiene sentido que sean tres. Aparte que si lo suavizo, mira cómo queda. Y es algo que ya no tiene ninguna forma de nada, ¿no? ¿Ok? Entonces, generalmente en el proceso de modelado, uno parte con una base y desde ahí va construyendo lo demás. Voy a hacer primero como esta pieza. Y después voy a hacer la otra pieza que es más, que es como distinta. Pero a partir de un solo modelado, ¿ya? Yo necesito tener vértices en un modelo. O sea, en un polígono para poder darle forma. La primera opción que yo tengo para dividir una primitiva, aquí voy a crear un cubo, sin ocupar las herramientas de divisiones, es poner las divisiones de donde tú lo estabas mostrando delante, ¿cierto? Que son las divisiones que, que me entrega el polígono de acuerdo a su ancho, a su altura y a su profundidad. Por ejemplo, yo puedo activar aquí esta ventana que se llama Channel Box y si pongo acá en los inputs ese botón, me va a mostrar información. El Channel Box es la información del objeto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, todo esto está en cero porque el objeto está ahí. Si yo lo muevo, me entrega la información de las unidades que se movió en relación ahí donde se crea. Y más abajo están sus cosas formales. Entonces, la primera subdivisión que yo tengo es esa de ahí, ese número, que si yo lo aumento, va a dividir cada face por la mitad. Si yo le pongo 3, también. Si yo le pongo 4, también. Etcétera. ¿Ok? Bien. Voy a poner este cubo con dos divisiones. Y voy a poner otro con 3 divisiones. ¿No? Ahí tengo un cubo, otro con 2 y otro con 3. Voy a activar una opción. Si yo quiero ver la malla, ¿se fijan que, por ejemplo, la malla o la topología del objeto se ve solamente cuando yo lo presiono? Las divisiones. Pues yo la quiero ver constantemente en el modelo. Aquí puedo apretar este botón que se llama Wireframe on Shaded, aquí en Shading. O ese botón de ahí. Ese botoncito presionado me va a mostrar la topología para saber cuántos vértices tiene cada objeto. Lo que Entonces, sí, profe, una consulta. Yo acabo de copiar el cubito que estaba haciendo igual, que lo estoy copiando igual lo que está haciendo, pero por ejemplo el que copié no me deja editar como el inputs, lo, para editar lo mismo, los tres, para cuántas divisiones. La copia no me deja, sí. lo que pasa es que, claro, la copia no te deja porque ya no es el primitivo que tú creaste. Lo que tienes que hacer es al primero darle las divisiones y ese copiarlo.
Ah, ya, entonces ¿Ya? ya, una copia no se puede editar de ahí, más que No. nada. Claro, eso es importante. La copia no te deja ya editarlo desde acá. Solamente el primer elemento que tú creas es el que te deja como... Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una casa desde este cubo, una casita como la que hicimos en el primer ejercicio. Eh, ¿cómo le haría el techo, por ejemplo? Quedaría como un triángulo nomás, ¿no? No tengo muchas opciones, ¿verdad? Es difícil. ¿Cómo le doy una forma? En cambio en esta, sí, porque tengo una división ya en la mitad. Por lo tanto, me permite definir, por ejemplo, la parte baja de la casa y el techo, ¿cierto? Sencillamente por el hecho de tener ya una división en la mitad, me permite darle otra forma, ya consigo algo distinto solamente con una división más, porque tiene más vértices, ¿sí o no? Eh, por ejemplo, esta que tiene más vértices todavía, voy a tener más opciones todavía porque voy a tener a lo mejor el techo ahí. eh, Ahí vamos a ver el techo. Y además voy a tener otra división que me permitiría, como por ejemplo, hoy aquí moví muy mal esto. Me permitiría, por ejemplo, adelgazar los muros. Ahí. Ahí va a tener una casa que va a tener. Tengo opciones claro, de conseguir más formas, ¿no? ¿Se fijan? Sí, Con las mismas, solamente con las mismas herramientas que estuvimos viendo en las clases anteriores, puedo pasar solamente porque el modelo está más dividido a tener múltiples opciones para definir la forma. Entonces, eso me indica a mí que los vértices son fundamentales para el proceso de modelado. Entonces, la primera manera en que nosotros tenemos para dividir el objeto es esa opción, ¿ya? Ahora, vamos a ver hoy día otras opciones que son las herramientas que tenemos acá, que son como muy importantes: Extrude, Insert Loop Tool y Bevel. Yo creo que la herramienta de extrusión es la más importante porque me permite hacer un montón de proyecciones, ¿no? Si yo tengo este cubo y quiero generar, por ejemplo, una proyección de este faces, ¿no? Supongamos que yo quiero conseguir mayor altura pero con una división al medio, ¿no? Me hubiese servido haber dividido acá por la mitad este cubo y ya tendría la división que necesito. Pero bueno, el extrude me va a permitir también, con la diferencia de que yo lo puedo hacer en los sentidos que a mí se me ocurra. Por ejemplo, si tomo ese face y extruyo, ¿cierto? Que el manipulador cambió, se puso como en la flecha que va hacia arriba o hacia donde yo podría proyectar, se pone como azulita. Si yo muevo eso, lo que hace el extrude es de alguna manera la cara que yo seleccioné proyectarla hacia donde yo le indico, pero que la diferencia o el espacio que hay, ¿cierto? Quede definido por estos faces. No es que queda como un agujero, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, modelar una letra T, ahora puedo extruir esta cara para allá
Ahora puedo extruir esta cara para allá. Y tengo una letra T, ¿no? Si lo hubiese hecho con el caso anterior, bueno, hubiese tenido que tener 3 divisiones acá y a lo mejor romper eso, pues, ¿no? Y tengo la T, eliminarlo. Y ahí queda, pero ahí queda como abierta, ¿no? pero ¿y aquí cómo lo cierro, no? Porque, o sea, hay opciones para cerrar, pero ahí tengo que conocer otro tipo de herramientas también, ¿cierto? Esto es más limpio. Se fija que el limpio es como que... O sea, aquí estas divisiones de acá las tendría que eliminar mejor. Pero bueno, es otro método. Esto es más limpio, ¿no? Donde yo quiero extruir, eso lo tomo y lo extruyo. Y voy generando la forma. Por ejemplo, para llevarlo a un caso más avanzado y entender un poco la importancia del extrude, fíjense que este tipo está modelando el cuerpo de un personaje así como desde un cubo, desde un cilindro, miren. Extruye y acomoda, extruye y acomoda, extruye y acomoda. Al final, como con puras extrusiones, modeló casi toda la base del cuerpo, ahora está dividiendo y todo, no, pero toda la base del cuerpo de lo que va a ser este personaje finalmente. Po. El brazo, extruye y acomoda. ¿Ok? Esa cara se Profe, extruye, se extruye, se extruye. Es súper importante el extruir. Ujú. ¿hay un botón para para el extruir? Sí, pues aquí está, en Mesh, Pero Extrude. así como Ah, el control E, control. el atajo, sí. ¿Sí? ¿Cuál era? Sí, Disculpa. control E. Ya. Tomo, control E. Control E. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una T que se vaya torciendo, bueno, control E. Y esto, ustedes saben que después, como son componentes, se pueden ir editando, ¿no? Entonces, con una sola herramienta ya uno puede generar una forma con una variedad mucho mayor a la que teníamos. Y además, la extrusión no solamente me permite mover algo que quiero replicar, sino que también lo puedo hacer como para el interior, ¿no? O para adentro. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una ventana aquí, perfectamente podría extruir, pero en vez de mover esto para afuera, escalarlo hacia adentro, ¿no? Se fijan que aquí tengo unos manipuladores que son una flecha, pero también son un cuadrito. Los cuadritos siempre se relacionan a la escala del objeto. Entonces, mira, si pincho cualquiera de estos de color, se va a activar uno celeste por el medio. Ahí le estoy haciendo clic, y si yo lo muevo, esa cara en vez de salir hacia afuera, se va hacia el interior. Entonces me genera como una cara dentro de una cara. Y si vuelvo a extruir, pero puedo mover eso por allá, y ahí me queda como una ventanita o algo así. Entonces, extruir yo lo puedo hacer, ¿cierto? Para generar muchas más proyecciones, ¿cierto? De los face principalmente. Aunque los edges también se pueden extruir,
son los faces lo que principalmente uno va extruyendo. Otra herramienta que es fundamental, ¿cierto? Es Insert Edge Loop Tool, que es la que estaba acá, porque el Insert Edge Loop Tool me permite generar divisiones, pero en el lugar donde yo quiero que esté la línea de división. Por ejemplo, si yo pincho acá Insert Edge Loop Tool, el manipulador se cambia a este botón como blanco y lo que me pide es buscar una arista en donde se proyecte este loop, esta división. Por ejemplo, si yo pincho ahí mejor voy a pinchar, va a aparecer una línea por la mitad. Aquí tengo el mouse presionado, el botón del mouse presionado. Entonces, si yo me muevo de izquierda a derecha, yo puedo decir ya, quiero que ahí se divida. Y quiero que aquí se divida. No en la mitad, sino que uno lo decide, ¿no? Quiero que se divida acá, 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 aquí, acá. Y siempre va a funcionar mientras hayan como vértices, o sea, como aristas paralelas, ¿no? Por ejemplo, esa, paralela con 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 esa. Siempre va a seguir el flujo de los edges paralelos. Se llama Insert Loop Tool porque es capaz de recorrer, ¿cierto?, un flujo de edges paralelos. Y así, por ejemplo, uno puede dividir todo un contorno, si lo quiere, y en el lugar donde uno estima conveniente. Entre paréntesis, si yo quisiera seleccionar todos los continuos, los edges continuos, en vez de estar haciendo con el Shift 1, 2, 3, 4, 5, 6, es más rápido hacer doble clic, miren, doble clic y selecciona todo el flujo de edges continuos. Ahí también. Ahí también, ahí también. ¿Ya? Para que se recuerden eso. Bueno, entonces, como yo pude generar divisiones ahora, tengo nuevos espacios, pues tengo más espacios. Por ejemplo, con el Shift podría seleccionar botón derecho, Face, S, y con el Shift S, con el Shift S, con el Shift S, 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 S. Y voy a extruir ahí y me va a quedar como si fuese una torre esto, ¿no? Ahí voy a extruir y lo voy a hacer para abajo. Ahí también voy a extruir hacia abajo. Aquí a lo mejor puedo hacer una puerta. Por ejemplo, voy a dividir ahí y ahí. Y este face lo voy a extruir hacia el interior. ¿No? Entonces estoy generando con esas dos herramientas, ¿cierto?, un objeto que es más complejo, con muchas más proyecciones para distintos sentidos y desde un solo objeto. Pues. No he puesto nada distinto como encima del otro. ¿Se fijan? Sí, profe. Igual me acaba de pasar algo, creo. Que por ejemplo ahora no me salen como las opciones Mesh Tool, Mesh Display arriba, así. ¿Cuál es esta? Sí, todas las pestañitas no me salen ahora. Nada. O sea, sí me salen algunas. Me O te salen, cambiaron otras. me cambiaron exactamente. Ya. Eso es porque te cambiaste de módulo seguramente. Ah, dice Running, sí. Si está en Ring, van a salir otras cosas. Si está en animación, van a salir otras cosas. Ahí Tienes sí, que presionar el módulo de modelado, modeling. sí, sí, ahí estoy ya. Y ahí van a salir las que corresponden a las herramientas para modelar. ¿Ya?
Entonces, volviendo a nuestro proyecto, ¿ya? Si yo quisiera crear una pieza como esta, voy a crear este punto de partida, ¿verdad? Y podría esta parte extruirla, como que fuese más una caja encima, pero más pequeñita, ¿no? Lo puedo hacer tomando esa cara y ya sabemos que, por ejemplo, si extruyo ahí, lo puedo levantar, pero también lo puedo escalar hacia el interior, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, ahí y ahora tengo una extrusión hacia afuera. ¿Verdad? Pero resulta que hay una parte que es cuadrada y otra parte que es más redonda, ¿no? Por lo tanto, yo para poder redondear una parte necesito tener divisiones, al menos necesito tener unos puntos en la mitad para ir dándole forma a esta parte, ¿ya? Así que ya sabemos que tenemos la herramienta que se llama Insert Loop Tool y podría generar ahí una división y podría generar otra división acá. Y teniendo esa opción, claro, yo puedo ahora sí, por ejemplo, botón derecho, Vertex, tomar esto y moverlo un poco más al centro y redondear ahí nomás, esa forma, ¿cierto? Entonces me quedo con una forma que es cuadrada y otra que es más redonda, ¿verdad? No me como es claro como lo dice, ¿lo puede repetir? Sí, claro. Y tengo la... Sí, pues eso sí, ya, como que voy ahí, ahí. Le quiero dar forma, si le quiero dar forma o hacer más cilíndrico algo, yo necesito tener sí o sí vértices, ¿ya? Por lo tanto, voy a dividir un poco mi cubo. O podría haber partido al revés, podría haberlo dividido primero y de ahí haber extruido y ya tendría las divisiones listas, ¿cierto? Sí. Los caminos son variables, no hay una regla específica. Por ejemplo, podría haber tenido esto ya dividido y haber tomado, por ejemplo, todas estas caras y ahí haber extruido. Extrude, lo mismo pero con el cubo ya dividido, ¿no? Lo dividí para adentro, lo extruí para adentro y ahí lo extruyo para arriba. Ahora, a este no le puedo dar forma. Voy a poner aquí el botoncito del Wi-Fi. Porque no tengo las divisiones acá, pero yo sé que esta herramienta que acabamos de ver, ¿cierto? El Insert Loop Tool, me sirve para dividir ahí, por ejemplo. Y tengo algo muy parecido, casi igual. Solamente que seguí caminos distintos. Ahí En el, sí ya me quedó más claro, ahí. ¿sí? Sí. En el modelado no hay un orden. O sea, siempre hay un orden lógico partiendo de lo más simple y de ahí detallando, pero también dentro de las posibilidades hay varias posibilidades de llegar a un mismo resultado, ¿no? En este caso, partí extruyendo primero y después dividí, en este otro caso dividí y después extruí. Ahora, con esos vértices yo puedo dar forma, ¿no? Si muevo eso para allá, para acá. Empiezo a dar forma más cilíndrica a lo del medio. Esa forma cilíndrica usted se la da así como en relación a lo que sabe nomás, así como ya lo mueve un poquito para adentro nomás, así. No hay como una medida exacta, así. O sea, yo creo que la hay, pero usted no la está ocupando ahora, sí. No, Como no, que lo mueve al ojo, así como ya por acá va el círculo, así.
claro, no estoy ocupando medidas porque, bueno, podría, pero debería haberlo planteado desde el inicio. Ahora, si tú quieres que el círculo sea súper regular, hay una herramienta que sirve para eso que se llama circulizar. Por ejemplo, voy a hacer doble clic aquí para seleccionar todo eso. Y esta herramienta que se llama circulizar, que está aquí en Edit Mesh, circulizar, me genera una forma que es un círculo, o sea, acomoda lo que yo seleccioné circularmente. Ahí en ese caso debería haber seleccionado los vértices de Circulizar. arriba y de abajo, pero primero seleccionó los de abajo nomás, ¿o no? Sí, porque yo quiero circulizar eso. O sea, si lo hago todo junto, no sé si lo Ah, haga. no sabes si resultará ya. Ajá. Podemos, pero no estoy seguro. A ver. Sí, funcionó. Ah, ya. ¿Ok? Entonces, esta es una herramienta para que esto sea como bien regular, ¿no? Entonces, yo aquí tengo una parte de mi modelado donde tengo la topología como más simple lista, ¿no? Los modelados no necesariamente tienen que estar llenos de cosas para verse finalmente regulares. El tema que nosotros hacemos en 3D y para los modelados de animación, que no pasa para los modelados de videojuegos, es que a estos modelos, en el proceso de render, se le activa una opción de suavizado. Y que uno, por ejemplo, aquí en el viewport lo falsea presionando el 3. ¿Ya? Eso es lo que se vería con el renderizado final. Sí se vería con el renderizado final. Parece como Cualquier cosa menos lo que era. un frasquito de algo, ¿cierto? Entonces, uno no modela, por ejemplo, para que esto se vea circular, este tiene hartos, ¿cierto? Sí, bastante. Pero según esa teoría, estas líneas tendrían que proyectarse para acá, para acá, y al final tendría estas paredes llenas de vértices y no tiene sentido, no es lo que necesito, ¿ya? Lo que yo necesito es no perder forma en las aristas, ¿ok? Y para eso es que tenemos la otra herramienta que les voy a mostrar a continuación. Yo lo que no necesito es que se deforme esta parte, esa parte, esos bordes, ¿ya? Esos bordes, esto de acá, eso de arriba, ¿ya? Un modelado, miren, voy a hacer un plano para explicar. Aquí tengo un plano. Y le voy a poner una división aquí. Un modelado, ¿cierto? Si yo lo suavizo, esto se vería así de curvo. Porque está suavizando los vértices que están así de distante, ¿ya? Si yo quiero que esto se vea muy definido, suavizándolo, lo que tengo que hacer es tratar de tener otro edge que acompañe uno o dos más, ¿no? Cerca del lugar donde yo quiero definir. Entonces, ¿por qué? Aunque yo lo suavice, voy a presionar el 3, el modelo ahora se ve definido ahí, ¿no? Porque el cálculo que está haciendo el suavizado no lo hace entre 1, 2 y 3 puntos, sino que lo hace ahí. Entre 3 puntos, pero que están muy cerquitas. Entonces la curva igual se produce, pero se produce ahí nomás, Es chiquitita la curva ya. Sí. ¿cierto? Y si quiero que sea no tan brusco, bueno, voy a separar esto un poco Ahí ya lo tiene renderizado, si no me equivoco, ¿no? y ahí se ve igual definido, pero no tanto. Depende de la cercanía que tenga las aristas, ¿no? Voy a presionar el 3. ¿Se entiende la idea o no? Sí, bro. Sí. Sí, entendí yo al menos. Para que uno pueda definir una arista tenga que tener un
2 edges o 3. Entonces, yo voy a generar un edge que acompañe a este. Porque si presiono el 3, el suavizador, ahora esto se ve así, nada que ver. Pero si yo hago la selección, o sea, doble clic ahí, voy a seleccionar todos los edges de aquí arriba, porque esta parte tampoco se debería desfigurar. Este borde de ahí tampoco. Las aristas de los lados tampoco. Esta parte, aunque aparentemente, o sea, aunque la pieza del Lego es como ahuecada, la voy a hacer por ahora sólida. Si yo logro conseguir que esta línea, en vez de una sola, sean 2 o 3, ahí cuando haga el suavizado no va a pasar esa deformación. Y eso es lo que hace el bevel. En una arista que yo selecciono, genera como un biselado. ¿Ya? Me lo voy a tomar. Después de haber seleccionado la arista, voy a poner bevel. Y me generó una segunda línea. ¿Ya? Y pueden ser más. Si aquí yo en segmento le pongo, por ejemplo, 2, hace otra línea. Ahí se puede elegir hasta la medida misma, Sí. ¿cierto? Y la separación de eso se regula aquí en fracción. ¿No? Por ejemplo, para correrlo fácilmente, uno siempre se pone en el donde está el nombre y con el botón izquierdo presionado uno se mueve de izquierda a derecha. O sea que más grueso o no tan grueso. No lo voy a dejar tan grueso, por ejemplo ahí. ¿Verdad? Entonces, ahora, si yo falseo el suavizado con el 3, el modelo queda Se ve espectacular ahora, ¿eh? redondo, súper definido donde tiene que estar y con una topología muy liviana, muy sencilla, ¿no? Porque yo no necesito llenar de vértices un modelo. Las escenas se calculan en relación a los vértices que hay y de repente los pesos de la escena más compleja colapsan, ¿no? Porque el modelo tiene que ser siempre óptimo lo posible. Entonces acá, ¿Cómo se llamaba la herramienta que usó recién? el bevel está Bevel. aquí, está aquí en Edit Mesh Bevel. Siempre se hace al final, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo quiero replicar esa otra pieza, me costaría mucho desde aquí extruir ahora, porque yo ya definí los bordes, ¿no? Entonces, por eso es que guardé esta copia, mira. Siempre se tiene que hacer al final del proceso. Porque con esta pieza que no tiene bordes, para mí va a ser súper sencillo tomar, por ejemplo, esta cara, extruirla hacia el frente, y bajar los vértices, ¿no? Para que quede como esa, que es la que, Ah, como el de la ranita que estaba haciendo. como esa, ¿cierto? Porque es como una extrusión de una de las caras, ¿no? Entonces, ahora hago el bevel, porque si lo hubiese hecho antes, aquí hubiese tenido que extruir algo que ya está definido por este borde. Hubiese sido más complejo, ¿no? En Sí, cambio, si porque ahora, donde tenía más vértices habríamos como tirado más de uno, yo creo, así. claro, hubiese quedado, no sé, pues, si me equivoco en la selección, aquí hubiese quedado marcado la división, no sé. Pero aquí es más fácil, porque lo que yo necesito es definir, en este caso, esa parte de ahí, los circulitos también. Primero para darle la forma nomás, después para refinarlo ahí, con Claro, el... claro. Y la base, ¿no? Hay que tener cuidado, asegurarse de que uno selecciona todo el borde que necesita. Entonces, ahora hago el bevel, ¿no? Porque voy a hacer lo mismo, dos segmentos y un poquito de fracción. Y si presiono el 3,
las figuras quedan súper regulares, ¿no? Los círculos realmente son círculos, no son como cilindros que se ven medio dentados. No hay espacios como... Voy a poner, este botón sirve para dar transparencia. No hay como formas que se intersecten en el interior. No hay caras de más de 4 lados, que es algo que también se recomienda que no existan. Y aparentemente irregularidades tampoco veo. Y si yo veo las topologías, también son bastante lineales y fluyen coherentemente, cosa que es muy bueno para los procesos de texturización, para que la textura no se deforme cuando uno lo aplica sobre un face. Bueno, ¿se entiende o no? Sí, profe. Sí, Ahí, por ejemplo, la próxima clase vamos a tener que llegar con los Legos listos. Pero, por ejemplo, no tienen que estar huecos por dentro, ¿sí? No sé, es que va a estar uno encima de otro, así que va a dar lo mismo igual, ¿no? Que Ah, ya no hay estén... que ser tan como No, precisos, ¿sí? no, más que todo la forma, porque de No hecho como si fuera un Lego de verdad. sí, van a estar uno encima de otro, así que puede ser completamente abierto por abajo o sea, por ejemplo, si a esta forma yo por ejemplo, selecciono esos faces y se los borro, eh, y pongo esta otra pieza como abajito, no se alcanza a percibir nada, po. O sea, esta pieza podría estar tapada o no, ¿no? Tanto como si no, iba a dar igual ahí. ¿Sí? No se va a ver. Lo importante es practicar el hecho de que desde un solo primitivo lleguemos a modelar la pieza. ¿Ok? Entonces, Eso sí, miren, en la semana traten de buscar un Lego que no sea tan complicado. no tan lleno de piezas para que no estén todo un día organizando, moviendo piecitas para arriba o abajo. Mejor piezas, pocas piezas, pero que sean interesantes en su distribución. Y que sean, ojalá, de unas 4 variedades, ¿no? Por ejemplo, esta es circular, esta es con esa instrucción para allá. La otra semana les voy a enseñar a hacer como repeticiones o mirror, por si hay porque hay piezas que son como estas que es como una sola pero repetida, ¿se fijan? Ah, esa ¿Viste? planita. Esa es como esta pero 6 veces para allá, ¿no? Que no es lo mismo que repetirla porque las caras que están por el centro no existen. En definitiva, está modelada Como una pieza, no con técnicas como... de, claro, con técnicas de simetría, que lo vamos a ver. Pero la idea es que más o menos traigan la idea clara ya de las piezas que tienen que hacer para poder resolver las dudas y ojalá ya arriesgarse con estas más sencillas, pues, ¿no? Que son como más cuadraditas y, y ya sabemos cómo mejorar esas instrucciones. ¿Ok? Ok, profe. sí. No es necesario que lo ordenen, que lo organicen, que traten de conseguir la pieza, porque primero tenemos que tener todas las piezas, las 4 o 5 modeladas correctamente, antes de empezar a distribuir, ¿no? Porque si no, y después no está bien modelada la pieza, hay que tratar de corregir y tiempo perdido. Mejor traten de modelar, porque seguramente en el camino van a ir encontrando dudas y la idea es resolver todo esto con este ejercicio que de a poco se van a ir haciendo complejos los ejercicios. ¿Ok? Ok. Está bueno. Yo igual al Así, menos que bien claro, así como que me topaba mucho por cosas como no saber, ¿no? Así. Pero ahora lo veo y tampoco es algo de otro mundo, así. no, sí, no, sí,
el 3D es una cuestión que es lenta más que todo. Más que sea muy compleja. Yo no encuentro que modelar algo. Por ejemplo, este modo no es un modelo que técnicamente sea complejo. Lo que pasa es que, por ejemplo, el tipo este tiene mucho dominio de la forma, ¿cierto? Entonces, como que con pocas herramientas, de hecho, aquí ocupa extrusión, insert loop tool, mueve vértices y yo creo que ocupa unas 2 o 3 herramientas más de las que nosotros no hemos visto. Y es capaz de llegar a este resultado. Porque, por ejemplo, ese pantalón lo extruye para afuera, ocupa extrusiones constantemente. La oreja la logra extruyendo esas caras al interior, Está re bueno igual. Se ¿cierto? nota que se maneja caleta, sí. Con En la la, prac- anatomía igual. con la práctica uno va entendiendo que al final lo que tiene que entender son otras cosas más que saber ocupar bien un programa. O sea, claro, tengo que saber porque si no, pero, pero, pero no se trata de saber 1000 cosas de un programa. Con 6, 7 herramientas se logra ese modelo, pero claro, la práctica que tiene en volúmenes eh, se puede conseguir practicando incluso hasta con escultura tradicional. Y esta cuestión son pura extruir. Mira. Veamos cómo empezó. Si empieza desde un cilindro. Y ahí corta y mueve y acomoda. Corta, mueve y acomoda. O extruye, mueve y acomoda. Mira, y acomodó, por ejemplo, ahí agregó con Insert Loop Tool una línea por los lados. Ahí está extruyendo la pierna y acomodando. Es como todo el rato es lo mismo. Ahí igual cuando empezó los brazos ya esa otra pieza, po. Es otro, sí, es otro. Pero después se combinan. Sí, po. Ahí Y la une, queda como. ahí la Sí, unió. sí. Claro que todo esto lo vamos a ver, o sea, con las herramientas que vamos a aprender en este primer mes a lo mejor, eh, ya van a saber de qué manera se hace esto. El tema de aquí es, claro, la práctica que tienen. Pero vienen con eso, poco a poco, parte desde un cubito, igual como lo estamos haciendo nosotros. Así que bueno, les dejo esa tarea ya. Le voy a enviar por correo también para que no se olviden. Y es importante que practiquen durante la semana para que se vayan acostumbrando a manipular los objetos. Y Ya, a profe. practicar con la instrucción y con el insert loop. Y ahí corregimos, ¿ya? Resolvemos las dudas. No hay problema, profe. Ya, pues. Oye, parece que la semana pasada vinieron más, ¿o no? Yo estaba viendo el video y sí. La semana pasada creo que éramos 4, 5. Creo que éramos como 6 la semana pasada. 6 o 7 por ahí. Sí. El curso es de 6 o 7. Porque el curso son poquitos. Mira, por ejemplo, ahora está Melanie, José y Noemí, ¿cierto? Sí. Creo que la semana pasada vinieron todos menos Bueno, faltan 4 nomás. Sí, pues la semana pasada falté yo.
Bueno, entonces les dejo ese encargo, ¿ya? Y nos vemos el próximo jueves. Ya pues, profe. Ya, profe. Ahí voy a subir el link de la grabación también, un ratito más, para enviárselos. No hay problema. Eso está, esas clases que tiene subidas, ustedes están en la página, ¿cierto? Se pueden ver de YouTube mejor, ¿no? Están en el... Sí, pues si tienen el acceso a Arcos, al canal de Arcos, hay unas listas de herramientas 3D, herramientas... Sí, ¿Pueden porque igual acceder a eso, no? están... A ver, voy a ver al tiro. Porque sé que sigo la página, pero acceder como cuenta, no. Porque, porque, por ejemplo, todos los profes le ponen los videos como restringidos. Pero yo los tengo públicos, así que si puede entrar a este canal, a esta lista, Sí, sí se puede. que no sé si les puedo enviar un link para la lista. Parece que solamente la tengo que enviar por videos, los links por video, ¿o no? Es la parte de ahí que sale la flechita para el lado, más abajito. ¿Ese? Es así, compartir. Ahí Ahí copia el comparto. link. Ahí ah, espérate que se me metió aquí el gato y me está quitando el mouse. Ahí bajito está listo el link. Dice copiar. Claro. Bueno, ahí tienen acceso a la lista de... Está en otro orden, ¿no? Parece que está primero otro ejercicio antes del Lego, pero da lo mismo. Vamos a hacer nosotros. Porque ahí hay un poco más de pasos, pues, ¿no? Hay Sí, sí, como es lo mismo. modeleo. Estas son las mismas clases que pasaron el año pasado, ¿no? Estas son las mismas clases y después está, parece que la lista de herramientas 3D2 como hicimos lo del personaje. Están todos los videos librados. O sea, Free para ver. no los ve mucha gente porque no saben del canal seguramente, pero los puede ver cualquier persona. Ya, profe. Se pasó igual, gracias, ¿eh? Así que nos vemos el jueves, ¿ya? Nos vemos. Nos vemos, tenga buena tarde, ¿eh? Chau, chau, chau. Chau. Chao, chao, profe.